Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz. Y bueno, ya lo comentaba nuestro hermano Claudio, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a leerla, vamos a reflexionar en ella, ¿verdad? Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos y vamos a darles lectura al Salmo 19, verso 8. Salmo 19, verso 8. Espero un momento para que lo encuentren. Salmo número 19, el verso 8, que dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Bueno, este salmo nos está hablando de la ley de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué entendemos por recto? Porque, bueno, hemos escuchado hablar decimos, esa persona es muy recta, ¿verdad? En este caso está diciendo los mandamientos de Dios son rectos. ¿Qué entendemos por recto? ¿O qué es recto? Perfecto. Bueno, en el verso 7, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, también nos dice. ¿Qué entendemos por recto, por perfecto? No hay mentira, dice nuestro hermano, perfección. Algo que es perfecto es porque no tiene errores. No tiene errores, no tiene defectos. Algo que está completamente terminado, porque algo que no está terminado todavía no es perfecto, ¿verdad? Le faltan algunos detalles. Podemos decir algo que ya se hizo con la máxima calidad posible, que ya no se puede encontrar error. Ya no se encuentra error y decimos, ya está completo. Pues así nos dice aquí el Salmo 19, en el verso 7 y verso 8, que es perfecto, que es recto. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios, decimos, está completo, no se necesita más, pero entonces al estar completo tampoco lo podemos quitar, ¿verdad? Porque entonces perdería su perfección. Si algo que ya está bien terminado se le quita alguna parte, ya se pierde la perfección. Entonces así es la ley de Dios, así son los mandamientos de Dios, perfectos, rectos. También dice la segunda parte del verso 8, el precepto de Jehová, puro. ¿Qué es puro? ¿Qué es algo puro? Algo que... A ver, no escuché. ¿Habrá alguien iba a decir ahí algo, hermana? Sin pecado. Bueno, sin pecado, pero algo puro es algo que sí, que no tiene mancha, que no tiene pecado, que no tiene ninguna impureza. Cuando se purifica algo es porque se le están quitando todo otro tipo de materia que no debería de estar ahí, ¿verdad? Entonces, puro es sin mancha, sin defecto, completamente limpio, sin nada extraño que pueda contaminar. Está libre de impurezas. Tiene una limpieza completa, una limpieza absoluta. Entonces esas son las características que nos está mencionando aquí de la ley. Los mandamientos de Jehová son rectos, pero también dice que alegran el corazón. ¿Sí realmente los mandamientos alegran el corazón? Pues no de todos, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, yo por qué voy a someterme a la ley, yo por qué, yo quiero hacer lo que yo quiera, no, sin que nadie me diga. Entonces no de todos. Entonces el corazón ¿de quién? Pues de aquellos que también buscan esa perfección, de aquellos que buscan purificarse. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, ya dijimos, sin mancha, que alumbra los ojos. Que alumbra los ojos. Es decir, que nos muestran
el, podemos decir la maldad, así lo dice también, ¿verdad? Nos muestra la maldad, la impureza para poder desecharla. Decíamos, aquí nos está mencionando estas características de la ley de Dios. Pudiéramos decir, toda la ley tiene estas características. ¿Todas las leyes? No todas, ¿verdad? No. Se hacen leyes, podemos decir, injustas, pero en el caso de la ley de Dios, sí es perfecta, sí es pura, es sin mancha, es para limpiarnos también nosotros, para eso nos los dio, ¿verdad? Porque en el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. La vuelve de la maldad, de la impureza, de lo impío, de la impiedad. La regresa, la saca de ahí para perfeccionarla. Decíamos, si no todas las leyes tienen estas características. Porque sí, dentro de la sociedad podemos encontrar muchas leyes que se hacen para que el pueblo las obedezca. Pero ¿cómo serán algunas leyes? Y digo algunas porque pues sí, ciertamente hay leyes buenas que se ponen dentro de la sociedad y que debemos de respetar, ¿verdad? Para una mejor convivencia, para una mejor vida. Pero ¿qué dice el profeta Isaías en el capítulo 10, verso 1? Isaías capítulo 10. El verso 1 dice, ¿ya lo tenemos? Isaías capítulo 10, verso 1. Dice, hay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía. Entonces sí hay leyes injustas. Hay leyes, como dice aquí, para establecer una tiranía, para someter, porque ahí es donde muchos se confunden, pensando que todas las leyes son para someter, y ahí incluyen la ley de Dios. Dicen, no, es que esas leyes son para someter, son para tenernos esclavizados. Y no, ya vimos las características, son leyes puras, perfectas, limpias, sin mancha. Pero sí hay leyes que dice aquí, injustas. Hay de los que establecen leyes injustas. Hay de aquellos que ponen leyes que van en contra del pueblo, podemos decir. No a favor, sino en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque sí hay quienes quieren tener sometido al pueblo, ¿verdad? Les ponen leyes para oprimir. Bueno, yo creo que en la historia podemos ver reinos que invadían otros reinos y les imponían sus leyes. ¿Para qué? Para esclavizarlos, para que les entregaran todo lo que tenían, y aquel pueblo quedaba en una pobreza extrema, ¿verdad? Mientras el imperio, el reino que gobernaba, pues tenía abundancia, tenía grande abundancia. Y aquí los está condenando, dice, ay de los que establecen leyes injustas y determinado prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar los huérfanos. Entonces vemos que sí había y seguramente todavía hay quienes quieren poner leyes injustas. Leyes que no benefician al pueblo, sino que al contrario lo someten. Leyes que van en contra del pueblo. Dice aquí, para apartar juicio a los pobres. Para aquel que está mal, pues tenerlo peor, ¿verdad? Por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Aquel que sufre, que tal vez pide condiciones más justas, y se les quitan ese derecho y lo someten, para despojar viudas y robar los huérfanos. Decimos, aquí los está condenando, ¿verdad? Ay de aquellos que ponen ese tipo de leyes. Pero vamos a
pensar, a reflexionar, ¿Dios pondrá ese tipo de leyes también? Porque sí, Dios ha puesto leyes. Y bueno, siempre mencionamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero aparte de los 10 mandamientos hay otras leyes más. Y esas leyes, ¿para qué las puso Dios? ¿Para someter? ¿Para, como dice aquí, quitar derecho? ¿Para apartar el juicio de los pobres? No, ya lo vimos en el libro de los Salmos. La ley de Jehová es perfecta. Es perfecta, es pura, es santa, es limpia, no tiene mancha. Por lo tanto, obedecerlas, pues no nos va como diríamos, a acarrear un mal, sino al contrario, ¿verdad? Es para un bien. Que si toda la humanidad los guardara, ¿cómo estaría actualmente la sociedad? Muy diferente a lo que está ahorita. Actualmente la sociedad está totalmente corrompida, precisamente porque no se quieren someter a la ley de Dios. Y ese es el motivo por el cual la maldad, la delincuencia, los delitos van aumentando día con día, porque cada vez menos quieren guardar la ley de Dios. Pero decíamos, si toda la sociedad, si toda la humanidad guardara esa ley, pues sí sería muy diferente actualmente. Tendríamos mucha mayor tranquilidad, podríamos andar en paz, en tranquilidad por la calle, sin preocupaciones. No habría tanta necesidad, tanta pobreza. Sería, decimos, muy diferente a como es actualmente. Pero precisamente por este tipo de leyes injustas que se han impuesto, es que ahora muchos dicen, ya no queremos ninguna ley, aunque la ley sea buena. Y es que Dios no va a poner leyes a su pueblo para someterlo, para afligirlo. Al contrario, Él nos creó. ¿Por qué nos creó? ¿Por qué creó a la humanidad? Por amor. Por ese amor que tiene a la humanidad, no le iba a poner leyes injustas, ¿verdad? Le puso leyes buenas, leyes para que pudiera tener una mejor vida, una mejor convivencia dentro de la sociedad y con el prójimo. Porque Dios, al crearnos, Él quiso todo lo mejor para nosotros, para cuidarnos tanto físicamente. Por eso también puso ley de la alimentación, que decíamos también muchos dicen, esa ley no me gusta, esa ley no la quiero, y no se dan cuenta que esa ley es para un beneficio en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Si todos respetáramos esa ley, pues no habría tanta enfermedad, no habría tanta enfermedad, tanto dolor, tanto sufrimiento. Bueno, y así como Dios, podemos decir, cuida nuestro cuerpo hablando físicamente, también nuestro espíritu, es decir, nuestra mente. ¿Y con qué lo va a cuidar? También con leyes. Decimos, nuestro cuerpo físico lo cuida con esas leyes de la alimentación. Nuestro espíritu, nuestra mente, la cuida con leyes espirituales. Es decir, con sus leyes, con sus mandamientos, con esos 10 mandamientos que quedaron escritos en el libro de Éxodo capítulo 20. De esa manera Él está cuidando la mente del ser humano. Entonces Dios se preocupa por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, para que nuestro cuerpo, alma y mente se mantengan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente nuestra mente, dice ahí Pablo, también nuestro cuerpo, todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque también dice Pablo, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Es decir, todo nuestro cuerpo debe de ser, o debemos de entregarlo y dedicarlo, ofrecerlo a nuestro Dios. Pero ¿cómo se lo vamos a ofrecer? ¿Contaminado? No, ¿verdad? Tenemos que purificarlo, tenemos que limpiarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con las leyes que Dios nos ha dado, con esas leyes perfectas, con esas leyes limpias, puras, rectas. ¿Qué es algo recto? Bueno, cuando hablamos de recto, vamos a entender que va derecho, ¿verdad? No se desvía. Pues esas leyes es lo que nos hacen, nos van a guiar por un camino derecho, no desviarnos,
son leyes rectas para que nuestra vida la vivamos en rectitud, en pureza, sin mancha, en perfección. Todo eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios pide de nosotros, pero no nada más lo pide, sino que nos da, vamos a llamarle así, las herramientas para poder realizar y tener esa vida de perfección que Él quiere. Sí, muchas veces decimos, es que nadie es perfecto, y sí, ciertamente, al ser seres humanos, al ser carne, cometemos errores, ¿verdad? Pero eso no debe de ser un pretexto para decir, bueno, como soy humano, pues voy a seguir cometiendo errores. No, día con día, tratar de buscar la perfección. Y algún día la alcanzaremos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero desde estos momentos, desde ahorita, debemos de buscarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya decíamos, con la ley de nuestro Dios. El pueblo de Israel estuvo 215 años como esclavos en Egipto, ¿verdad? Ellos conocían a Dios. Abraham se lo había enseñado a su hijo Isaac, así lo dice, porque yo sé, hablando de Abraham, dice, porque yo sé que después de él mandará a sus hijos para que guarden los mandamientos de Dios. Es decir, les mostró la voluntad de Dios a su hijo Isaac, después a Jacob, las 12 tribus. Entonces el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, sí conocía la ley de Dios, conocía a Dios, por eso clamaron a Él, porque lo conocían, sabían que tenían un Dios. Pero ¿habrán guardado los mandamientos siendo esclavos? Pues hubiera sido muy difícil, ¿verdad? Porque eran esclavos y estaban sometidos al faraón. Porque bueno, la ley, dentro de esos mandamientos está el cuarto, que es reposar el día séptimo, ¿verdad? Dedicarlo a Dios. Y ellos tenían esa oportunidad. Eran esclavos. Por eso cuando salen, Dios le dijo, acuérdate del día séptimo. ¿Por qué le dijo acuérdate? Porque en Egipto no lo podían celebrar, aunque seguramente lo conocían, seguramente sabían que tenían que hacerlo, pero no podían, no se los permitían. Entonces Dios le dice, acuérdate. Muchos creen que ahí Dios lo está estableciendo, ¿verdad? No lo está estableciendo, se los está recordando. Y ahí lo dice claramente, acuérdate del día séptimo para reposarlo. Pero decíamos, aunque no podían guardar la ley como tenía que ser, seguramente la tenían en su mente. Por eso clamaron a Dios para que les permitiera, les sacara de aquella esclavitud y pudieran adorarle, porque eso era lo que le decía Moisés al faraón, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. El faraón decía, no, que lo adoren aquí. ¿Cómo lo iban a adorar en Egipto si eran esclavos y el faraón los tenía sometidos? No podían. Entonces por eso era necesario que salieran, y aparte de que, pues sí, Dios tenía que darle libertad a su pueblo, ¿verdad? No lo iba a dejar en esclavitud. Pero los israelitas clamaron a Dios. Clamaron y Dios les contestó, les envió un hombre, les envió a Moisés, para que Él los sacara de aquella tierra. Podemos decir que ellos le pidieron a Dios, Dios les contestó, y decíamos, no solamente los sacó de Egipto, sino que les entrega la ley, una ley que ellos ya deberían de conocer, pero que a causa de la condición en la que se encontraban, no la podían observar completamente. Entonces se las entrega para que ahora esa ley fuera, vamos a llamarla así, la constitución de aquel pueblo, ¿verdad?, que se estaba formando. Porque todo pueblo necesita leyes, decíamos. Necesita una constitución que es la que va a regir la conducta y las acciones de la nación.
Entonces Israel, al ser constituido una nación, necesitaba esas leyes. Decíamos, sí, el ser humano, dentro de su avaricia, dentro de su soberbia, ha dado leyes malas, como lo leíamos en el libro del profeta Isaías. Leyes para someter, leyes para quitar los derechos, leyes para oprimir al necesitado. Sí, los pueblos lo han hecho. Por eso fue Dios quien dio esas leyes, para que no fueran leyes terrenales, sino leyes divinas, leyes celestiales, las que deberían de guiar a aquel pueblo de Israel, aquel pueblo que estaba siendo formado al salir de la esclavitud de Egipto. Podemos decir, les dio una luz que los guiara, porque como decía el salmo que leíamos al principio, los mandamientos de Jehová son perfectos, que alumbran los ojos, ¿verdad? Dan luz a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nos van a mostrar el camino correcto, el camino recto. Y es la misma luz que vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Juan 8:12 dice, perdón, estoy en Lucas, por eso no lo encontraba. Juan capítulo 8, el verso 12, dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Si ya vimos allí en el Salmo que dice, los mandamientos de Dios son perfectos, que alumbran los ojos, que alumbran el ojo, alumbran nuestro camino, y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrarnos esa ley, una ley que tal vez ya no se comprendía, pero que es una ley perpetua, una ley vigente, una ley perfecta. Decíamos, si cuando hablamos de perfección estamos hablando de que algo está completo y no se puede quitar, porque entonces si se le quita una parte pierde su perfección. Entonces Jesús, al decir yo soy la luz del mundo, quiere decir que Él vino a mostrarnos una doctrina por la cual vamos a guiar nuestra vida, y dentro de esa doctrina está la ley de nuestro Dios. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo está la gente actualmente, la sociedad? En tinieblas. ¿Por qué? Porque no saben para dónde ir, no saben qué camino tomar, toman caminos equivocados, caminos de maldad, caminos de vicio, de error. Viven una oscuridad espiritual completamente, habitan en tinieblas. Y tal vez nosotros estábamos igual, ¿verdad? Habitando en esas tinieblas espirituales. Pero dice aquí, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. La lumbre nos alumbrará hacia el camino correcto, hacia el camino de la verdadera vida, de una vida perfecta, de una vida plena. ¿De qué manera? ¿De qué manera vamos a seguir a Jesús? Porque bueno, decimos los apóstoles, pues ellos sí lo seguían, caminaban con Él, y para donde iba, si iba a Jerusalén, pues ahí iban los discípulos con Él. Si iban para Betania, pues los discípulos iban con Él, porque lo veían y ahí estaban. Nosotros, ¿cómo lo vamos a seguir si no lo vemos? Si ya no está aquí en la tierra, está en el cielo con su Padre, ¿verdad? Con nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a seguir entonces? Porque dice aquí, el que me sigue
el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Cómo lo vamos a seguir? A través de sus enseñanzas, a través de esa doctrina que Él vino a predicar, que Él vino a mostrar, a través de esos mandamientos que Él vino a confirmar. Porque Él confirmó los mandamientos que fueron entregados desde el principio, desde la creación, y que después se le dieron al pueblo de Israel en el Sinaí. Él los confirmó. Por eso aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, ¿verdad? 15, dice, el que me ama mi palabra guardará. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dice. Y está hablando del amor. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una ley de amor. Decíamos, no es una ley de esclavitud, no es una ley para someter como la que leíamos en el libro de Isaías. Es una ley de amor. ¿Por qué ley de amor? Porque esta ley no nos esclaviza, esta ley nos da libertad. ¿Libertad de qué? De los vicios, de los pecados, de la maldad, de los defectos que tal vez practicábamos en nuestra vida anterior, ¿verdad? En nuestra vida pasada, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una ley de amor. Por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y la forma de seguirlo, de seguir sus pasos, es siguiendo sus enseñanzas, siguiendo su doctrina, conociéndola, practicándola, haciendo lo que Él nos dice. Pero decíamos, eso es lo que no le gusta a la gente, ¿verdad? Que le digan qué es lo que tiene que hacer. No, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Yo hago lo que yo quiero. Esa es una debilidad del ser humano. De decir, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Pero tenemos que aprender a hacer la voluntad de nuestro Dios a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos dice cómo debemos de vivir. Decimos, para llegar al camino, como dice, más tendrá la lumbre de la vida. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo era? Pues, dice nuestra hermana fea, ¿verdad? Sí, era una... ¿Mandé? No era recta. Sí, podríamos decir, tenemos una vida llena de defectos. Pero dice ahora, sígueme, sigue mis enseñanzas, sigue mis consejos, porque eso es lo que hace Cristo, aconsejarnos, decirnos, no hagas esto porque te va a ir mal, haz esto y te va a ir bien. Nos aconseja, y si nosotros escuchamos y seguimos esos consejos, dice aquí, tendremos la lumbre de la vida. Nos alumbrará para tener una vida, una verdadera vida, podemos decir, una vida plena, una vida donde sí, tal vez va a haber sufrimiento, tal vez va a haber problemas, pero aún en medio de los sufrimientos y problemas tendremos una esperanza, tendremos una fortaleza, tendremos un consuelo, tendremos una guía, ¿verdad? Porque sí, hay veces que tenemos problemas y decimos, pues no sé qué hacer, ya no sé qué hacer con mis problemas, no sé cómo resolverlos, cómo solucionarlos, y no sabemos. Pero Jesús nos aconseja y dice, ¿tienes tus problemas? Tráelos, yo te ayudo a resolverlos. Y entonces en medio de los problemas vamos a tener una ayuda, una guía que nos va a ayudar a resolver nuestros problemas, nuestras necesidades. Que con esos consejos divinos que nos da nuestro Señor Jesucristo, vamos a saber cómo actuar en los diferentes aspectos de nuestra vida. Porque sí, decimos, son leyes espirituales, pero esas leyes espirituales nos ayudan en toda nuestra vida, hasta con la familia, hasta en el trabajo, ¿verdad? Hasta en la escuela nos ayuda.
En todos los aspectos de nuestra vida, esos consejos divinos nos van a guiar. Y de esa manera está quitando la ignorancia que hay en nosotros. Porque eso es la luz, ¿verdad? Las tinieblas es una ignorancia en la que vivíamos, ignorancia espiritual. Pero esa luz nos va a quitar esa ignorancia porque nos va a mostrar el verdadero camino. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 18. Efesios capítulo 1, verso 18. Ya lo tenemos, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, el verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Cómo era nuestro entendimiento? Entenebrecido, ¿verdad? No teníamos entendimiento. No razonábamos, pudiéramos decir. Se oye feo, se oye fuerte, pero pues tal vez así vivíamos, sin entendimiento. Pero dice aquí, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestra mente, para poder ver las cosas espirituales. Así como el siervo de Eliseo, ¿cómo se llamaba el siervo de Eliseo? ¿Alguien me recuerda? ¿Cómo? Giesi, ¿verdad? Así como el siervo de Giesi, cuando vio al ejército asirio que los estaban rodeando y le dijo a Eliseo: mira todo el ejército que hay, que vinieron en contra de nosotros. ¿Qué le dijo Eliseo? No te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y le decía: ¿y dónde están? No los veo. Ahí se le abrió la vista, se le abrieron los ojos y vio todos los ángeles que estaban alrededor de ellos para cuidarlos. Pues así abre nuestro ojo del entendimiento, no para ver aquellos ángeles, ¿verdad? Pero sí para comprender la voluntad de nuestro Dios. Abre nuestros ojos del entendimiento para comprender, para razonar, porque decíamos, antes tal vez nuestro entendimiento estaba entenebrecido, no comprendíamos, no sabíamos cómo vivir. Pero ahora, a través de su palabra, Él alumbra nuestro entendimiento, nos aconseja, y ahora ya sabemos cómo podemos actuar en las circunstancias que hay en nuestra vida. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de la vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De la herencia de Dios para nosotros, que sí podemos decir nuestra esperanza, nuestra herencia, lo que buscamos es la vida eterna. Pero y mientras llegamos a aquella vida eterna, pues también Dios quiere que tengamos una vida tranquila, una vida en paz, ¿verdad? Que aún en medio de los problemas nosotros podamos tener paz. Porque decíamos, sí, va a haber problemas y necesidades, pero en medio de todo eso, Dios nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Y eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo al permitirnos, al abrir el ojo de nuestro entendimiento, para que podamos razonar y comprender esos consejos que Él nos da. Comprender su ley, comprender que esa ley es la que nos va a guiar por el camino correcto. Y de esa manera va a quitar de nosotros esa ignorancia espiritual. Porque, bueno, muchas personas se molestan, ¿verdad? Se sienten ofendidas cuando se les dice ignorantes. Pero, porque dicen, es que yo soy una persona muy inteligente, una persona muy sabia, estudié en esta universidad y estudié esta carrera y soy muy inteligente. Pues sí, tal vez en las ciencias sea muy inteligente, tenga mucho conocimiento. Pero en la vida, en los aspectos de la vida, ¿cómo es? No sabe cómo llevar su vida. Por eso, aunque sea muy inteligente, pues va a cometer errores, va a tener vicios,
porque pues era muy inteligente en la ciencia, pero no sabe cómo manejar su vida. Y eso lo va a llevar a cometer muchos errores. Entonces, por eso de esta manera está quitando de nosotros esa ignorancia espiritual, para darnos el entendimiento y saber cómo actuar. Vamos a ver segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice, capítulo 4, verso 6. No es el verso 16, es del verso 6. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. ¿Cuándo? En la creación, ¿verdad? Vemos en el libro del Génesis, y que Dios dijo sea la luz, y hubo luz. Había tinieblas, ¿verdad? Pero Dios dijo haya luz, y hubo luz. Y así, con ese poder que tuvo para crear la luz en medio de las tinieblas, dice, ahora Él también va a hacer que resplandezca la luz en nuestros corazones. Pero ya no una luz material, sino ahora una luz espiritual, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque decimos, toda la gente dice, o muchos dicen, no, es que yo tengo mucho conocimiento, yo he estudiado muchas materias, he leído muchos libros, he estudiado, tengo mucho conocimiento. Y sí, en lo material tendrá mucho conocimiento, pero decimos, en lo espiritual no. Y eso es lo que está ofreciéndonos, esta iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, para que podamos conocer a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque a eso vino Él. Dijo, yo he venido para manifestar el nombre de Dios. Dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Y preguntábamos, ¿cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo, porque a Dios nadie le ha visto, dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, ni ha escuchado su voz. Al Padre nadie lo ha visto, nadie ha escuchado su voz. Pero entonces, ¿cómo lo conocemos? Es el Hijo el que nos los vino a presentar, lo vino a dar a conocer a través de todas estas virtudes, a través de esas leyes celestiales. Porque si comprendemos las leyes de Dios, nos daremos cuenta de la grandeza que hay en ellas. Lo que decía el libro de los Salmos, ¿verdad? La perfección, la rectitud. ¿Qué más decía? Es perfecta, es pura, es recta. Cuando razonamos y comprendemos esas leyes, podemos comprender esa perfección que hay en la ley. Y si en esa ley hay perfección, o si esas leyes son perfectas, entonces, ¿cómo es el legislador? Porque toda la ley fue legislada por alguien, ¿verdad? Entonces, si esa ley es perfecta, ¿cómo es el legislador? Perfecto. Así como hay leyes malas que veíamos en Isaías, ¿quién legisló esas leyes malas? Personas perversas, ¿verdad?, que querían someter. Bueno, pues vemos la ley de Dios y decimos, son perfectas, las razonamos, las leemos, las comprendemos. Abren el ojo de nuestro entendimiento, resplandece para que podamos comprender y decimos, ciertamente estas leyes son perfectas. Por lo tanto, el legislador, quien dio estas leyes, es perfecto. No hay impureza en él, no hay imperfección, no hay mancha. Y si Dios, siendo un ser perfecto, nos da leyes perfectas, ¿con qué objetivo lo hizo?
Pues para que nosotros también comencemos a perfeccionarnos a través de esas leyes. Decíamos, hay muchos que dicen, no, es que no podemos ser perfectos. Y pues sí, podemos decir, sí cometemos errores, ¿verdad? Pero decíamos, esas leyes son las que nos van a ayudar a ir quitando esos errores, a irlos corrigiendo, para irnos acercando a esa perfección que Dios quiere. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Dice en el libro de Hebreos que debemos de buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y alguien dice, bueno, es que no podemos ser santos. A muchos se les hace difícil, ¿verdad? Se les hace imposible. Incluso muchos dicen, no, santos solamente son aquellos que están en el cielo, y están intercediendo, y bueno, ponen muchos requisitos para decir quién es santo, y de esa manera decir, nosotros no podemos ser santos. Pero si Dios nos los está pidiendo es porque sí lo podemos ser. Porque no nada más nos dice que debemos ser santos, ya decíamos, Él también nos muestra cómo. Cristo vino a ponernos el ejemplo, a mostrarnos el camino para llegar a esa perfección. Y día con día ir corrigiendo nuestros defectos. Porque sí, decíamos, todavía tenemos defectos, ¿verdad? Pero día con día tenemos que corregirlos, tenemos que quitarlos para acercarnos a esa condición que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque decíamos, solamente de esa manera podemos conocer a Dios. Citábamos Juan 17:3, ¿cómo dice? Hace un momento lo citábamos. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero. ¿Quiere leerlo para comprobarlo? Vamos a buscarlo. Juan 17:3. Juan capítulo 17, el verso 3 dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Tenemos que conocer a Dios. Muchos creen conocer a Dios, decir, sí, yo sé que hay Dios, sé que hay un Dios, sé que está allá arriba en el cielo, y creen conocerlo, pero ¿realmente lo conocerán? Si lo conocieran, conocerían su ley, conocerían sus mandamientos, conocerían su doctrina, conocerían su voluntad. Eso es conocer a Dios. Muchos dicen, sí, yo sé que existe Dios, pero no lo conocen, ¿verdad? Y decíamos, Cristo es el que vino a darnos a conocer al Padre. Yo he manifestado tu nombre y manifestarélo aún, decía nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que vino a mostrarnos al Padre, el verdadero carácter de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios. Y eso es, como dice aquí, lo que nos va a llevar a la vida eterna, que es lo que estamos buscando. ¿Sí lo estamos buscando? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso nos esforzamos cada día, porque estamos buscando esta vida eterna. Y para llegar a ella tenemos que conocer a Dios. No físicamente, porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero sí a través de su voluntad, a través de sus virtudes, a través de sus leyes, de esas leyes perfectas que nos muestran la perfección de nuestro Dios. Jesús decía, ¿verdad? Ya lo leíamos, yo soy la luz del mundo. Para que ya no andemos en tinieblas, para que ya no andemos en tinieblas, para que podamos conocer a nuestro Dios, para conocer ese camino que nos lleva a nuestro Padre Celestial. Porque ¿quién es el camino? Cristo, ¿verdad? Dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y decíamos, es el camino a través de toda esa doctrina que Él vino a enseñar, de esas enseñanzas que vino a mostrarnos, y que nosotros debemos de comprender y debemos de aceptar, porque si no las aceptamos no podremos llegar al Padre, no podremos conocer al Padre, no estaremos cerca de Él. Entonces es necesario comprender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo,
que bueno, decimos de nuestro Señor Jesucristo, pero Él decía, la doctrina que yo hablo no es mía, es de aquel que me envió. Él no las mostró, pero es la doctrina de nuestro Dios. Debemos de conocer sus leyes, sus mandamientos, porque los mandamientos de Dios son perfectos, y solamente a través de ellos podremos alcanzar esa perfección que nos llevarán a conocer a nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Claudio para continuar con este culto de alabanza. Pasa a vosotros.